Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcial Mesa Díaz y soy el pastor principal del ministerio en la casa de mi padre en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Quiero agradecer a nuestro Dios esta oportunidad que me concede de compartir con ustedes este hermoso mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma de empoderamiento. Y quiero agradecer a ustedes también por escucharnos. Este mensaje tiene como título El ciego de nacimiento y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 5. En cierta ocasión, Napoleón estaba en compañía de un grupo de escépticos intelectuales discutiendo acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría había declarado que Jesús era un gran hombre, pero nada más. Exclamó Napoleón y dijo: «Señores, yo conozco a los hombres y Jesucristo era más que un hombre». Esta fue también la experiencia de un hombre ciego que ignora muchas cosas, pero hay una que sí sabe, que antes era ciego y ahora ve. Al dar la vista al ciego, el Señor Jesús cumplió profecías mesiánicas e hizo cosas que solo Dios puede hacer. Veamos cómo aconteció este milagro y cuáles fueron las circunstancias que le rodearon. Vemos que la enfermedad era un plan de Dios, de acuerdo a los versículos del 1 al 3. Leámoslo. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Lo primero que notamos es que la enfermedad de este hombre, enfermedad que era parte integral de los planes de Dios. ¿Por qué Dios permite que un hombre nazca ciego? No lo entendemos. Muchos se quejan y rebelan contra Dios cuando enferma un ser querido o muere un familiar o un amigo. Los discípulos le preguntaron si él o sus padres habían sido la causa de la ceguera. Los discípulos no tenían dudas de que la enfermedad era consecuencia del pecado. Existía y aún existe hoy la costumbre de acusar a la gente por sus enfermedades diciendo que son resultado de un pecado. Tanto en la mente de los discípulos como en la mente de los líderes religiosos había un vínculo directo entre la enfermedad y el pecado de una persona. Es cierto que toda enfermedad es resultado del primer pecado, pero no necesariamente del pecado personal. Por otro lado, ciertas enfermedades sí son consecuencias directas del pecado de la persona. El SIDA, por ejemplo, ya que en la mayoría de los casos resulta del contacto sexual pecaminoso. En la Biblia encontramos casos en que Dios castiga un pecado con enfermedad, con lepra, en el caso de la hermana de Moisés, y castigó hasta con muerte en el caso del hijo ilegítimo del rey David, resultado de su pecado de adulterio y asesinato de Urías Eteo. Por otra parte, la ceguera espiritual sí es resultado del pecado espiritual y del pecado de nuestros antepasados Adán y Eva. Hay cristianos que ni bien se confrontan con un problema e inmediatamente quieren culpar a alguien. Y lo peor del caso es cuando con rebeldía de corazón miran al cielo y se quejan contra Dios. El Señor Jesús no les dijo que las enfermedades nunca son consecuencia del pecado. Sin embargo, en cuanto a este caso, sus palabras son terminantes. No es que pecó este ni sus padres, dijo el Señor Jesucristo. Si tenemos algún familiar, ser querido o amigo que ha caído víctima de una enfermedad, tragedia o desgracia,
Recordemos que Dios tiene control sobre esa vida. A menudo no comprendemos por qué Dios permite una enfermedad. Aquí tenemos un caso concreto, en que el mismo Señor Jesús afirma que la ceguera fue permitida para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esta posibilidad no había entrado en la mente de los discípulos. E inmediatamente, en los versículos 4 y 5 del mismo capítulo 9, el Señor Jesús incrusta un micromensaje. Veámoslo. El versículo 4 dice: «Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar». Y versículo 5 dice: «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». El tiempo que nos toca vivir aquí en la tierra es muy breve. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Debemos actuar con urgencia, aprovechando el día, es decir, la corta vida sobre la tierra, puesto que se acerca la noche cuando trabajar ya no es posible. La noche puede significar nuestra partida de este mundo, cuando todo se acaba para nosotros en la tierra y ya no podremos trabajar aquí. La noche también puede referirse a tiempos de persecución y oposición al Evangelio. Asimismo, la noche puede hacer referencia a la terminación de la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Él tenía una tarea asignada y un tiempo limitado para llevarla a cabo. La noche puede además tener insinuaciones que hablen acerca de la ceguera espiritual del hombre. La declaración de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 5 que dice: «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo», es una grandiosa promesa para aquel que está angustiado, afligido y temeroso. El Señor Jesús es la luz que el hombre necesita. Jesucristo, el Señor, quiere ser la luz de la vida de cada persona. En medio del dolor y la desgracia, no nos rebelemos contra Dios, porque Él nos ama y tiene propósitos especiales para nuestra vida. Quiero invitarte a hacer esta pequeña oración conmigo. Repite por favor esta breve oración. Señor Jesús, creo que eres verdaderamente el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Te ruego que me perdones todos mis pecados y que me permitas vivir relacionándome contigo a partir de este momento. Te recibo como mi único Señor y Salvador, aceptando el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por salvarme. Ayúdame a tener una vida que sea agradable delante de ti. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima oportunidad. Y no se te olvide, Dios te ama.